tenemos un invitado que es Jonathan Torres, que es el coordinador de Juventudes, y vamos a continuar con el tema de la deserción escolar. Bueno, Jonathan, cuéntanos qué percepción tienes tú, que estás como tan vinculado con los jóvenes y con los adolescentes. ¿Qué percepción tienes tú de lo que es la deserción escolar? ¿Cómo se comporta y cómo se da esa deserción escolar y por qué se da esa deserción escolar en el municipio? Bueno, muy buenas tardes, doña Amparo, a todos los televidentes. Nosotros, pues, en efecto, tenemos un vínculo directo con la juventud y de ahí podemos sacar, digamos, cierta información al respecto. Es un proceso que está siendo adelantado ya hace unos dos años y medio y que en este momento lo lidera, pues, nuestro alcalde Alexander Zuluaga. Y en este momento, pues, la percepción, yo creo que es un tema difícil, es un tema complejo, pero que no se limita solo a esta época. Si vos te vas unos 10, 15, 20 años atrás, el tema de la deserción era un poco más compleja y, hombre, vos podías estar estudiando, pero había una limitante y era la económica. Y quizás en la mayoría de las ocasiones era más importante la económica. Entonces el pelado se salía de estudiar en quinto, sexto, séptimo, fácil, sin ninguna presión ni del colegio, ni de ninguna institución, ni de la familia. El pelado se salía a estudiar porque tenía que llevar, digamos, un bocado a la casa, tenía que aportar para la casa. Y esa era la estructura familiar que había antes. Había que tener muchos hijos para que esos hijos aportaran económicamente a la casa y para que tuviesen sus familias y, digamos, que se poblaran las comunidades. Hoy la cosa funciona un poco diferente. Sin embargo, todavía la problemática está. Hay digamos, una cobertura importante con los niños. Los más pequeños tienen unos niveles de escolarización importantes. Es una lucha que se ha dado desde el municipio, desde la gobernación, desde el país ya. A los niños, por lo menos los más pequeñitos, tienen que garantizarse los derechos básicos, y entre esos la educación. Pero vas creciendo un poco y la situación se pone un poco más nublosa, un poco más difícil. Y claro, llegas a un punto, por ejemplo, cuando terminas primaria. Pues terminas primaria y llegas a un bachillerato con unas situaciones un poco más complejas, con unos compañeros un poco más grandes, con otros mundos diferentes. Y esa brecha, ese cambio, a mi parecer, es un poco brusco. Pasa en el municipio y pasa en otras partes. A ver, Jonathan, la percepción que tengo yo de la desescolarización es, pues, como tú lo dices, es cierto que siempre ha existido el aspecto económico y las personas dejan de estudiar, o los jóvenes dejan de estudiar, básicamente porque tienen que ir a conseguir sustento y ayudar en sus hogares. Pero en este momento, en mi concepto, hay mucho, a pesar de que la educación es, pues, básicamente gratis, los ha desorientado o han perdido como el interés por el estudio, por la tecnología, más por la tecnología, porque han tenido como desinterés en el estudio. A pesar de existir tanta oferta en el estudio, yo siento que todos los días se aumenta un poquito más esa deserción por necesidad de meterse como en otras cosas. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues, al respecto hay que decir puntual que el modelo educativo está un poco quedado. Los pelados han cambiado, las personas en nuestra sociedad han cambiado, la infraestructura ha cambiado mucho, en efecto el acceso a las tecnologías, todo ha cambiado mucho, pero el modelo pedagógico sigue siendo en muchos ámbitos el mismo de hace un par de años. Es más, vos vas al colegio y vos estudiaste, no sé, hace 15 años en el colegio y puedes ver los mismos profesores con la misma dinámica, y eso no necesariamente es malo, pero sí requiere una revisión, Jonathan, si en este momento, antes primero el estudio eran jornadas de 8 a 4 de la tarde, incluso teníamos doble jornada. A mí personalmente me tocó la doble jornada y uno era todo el día ocupado en son del colegio y era fabuloso. Yo acepto que todas las cosas han cambiado, pero en este momento hay más facilidad, o sea, es menos exigente en la parte académica el estudio, y hay más elementos para uno poder desempeñarse como estudiante, poder hacer un trabajo
que antes. Entonces, si antes era más difícil, pues por llamarlo en algunos términos, ahora es más fácil. Y entonces, ¿por qué ese desinterés de los estudiantes? ¿Qué has podido tú detectar con la gente con la que tú te vinculas? Antes de hablarte de por qué el desinterés, yo quisiera tratar ese tema de si es fácil o es difícil. Sí. Yo creo que antes era un poco más rígido. Y la luna es la luna y el sol es el sol y el mundo gira así y punto, nada más. Y había que memorizarlo de esa forma y nadie podía debatir eso. Hoy en día hay digamos, otras alternativas. Ya fácilmente vos te puedes poner a consultar una información que el profesor está dando y te avanzás o tenés otros conocimientos diferentes. ¿Qué pasa ahí? Yo personalmente no me atrevería a decir que es más fácil, pero sí que hay más elementos y a la hora cuando uno ve más cosas quizás se satura y los pelados en cierta medida están un poco saturados. Ahorita hablábamos del tema económico y hablábamos también de un aspecto que quedó como en el aire y es el acompañamiento familiar. Sí, El acompañamiento familiar. claro. Antes, cuando precisamente todo era un poco más rígido, pues la familia estaba con vos o vos estabas en el colegio o estabas trabajando, pero estabas juicioso y estabas en lo tuyo. Hablábamos básicamente de familias nucleares, familias compuestas por papá, mamá, hijos y nada más. Ahora hay muchísimas variedades de familia, eso también interfiere. Y en esas variedades, por ejemplo, ya hay también varias modalidades educativas. Ya fácilmente vos podés acceder a educación dominical, podés poder acceder a educación nocturna. Hay que tener cierto rango de edad, pero con mucha facilidad puedes acceder a este tipo de educación. Fácil, desde cualquier edad puedes hacer un curso virtual en el SENA, por ejemplo. Fácil, desde cualquier edad te puedes inscribir a cursos que dictan las universidades para estar como ahí, como al tanto de cualquier conocimiento. Entonces, las herramientas son muchas. El conocimiento es un poco más fácil, está más a la mano, está más a la mano. Si hay más herramientas y el conocimiento, hay más accesibilidad al conocimiento, ¿por qué se pierde ese interés cuando más fácilmente puede uno surgir y tener un mejor proyecto para una mejor calidad de vida? Esa es la parte que yo quiero que tú me ayudes a dilucidar. La voy a tratar de contestar con una experiencia. En Támesis nosotros hacemos un acompañamiento a los procesos de orientación profesional con los muchachos de 11, inclusive con varios más pequeños. Y en muchas ocasiones hemos preguntado, ¿vos qué quieres hacer en tu vida? Solo una persona contestó alguna vez, yo quiero ser arqueóloga, era una niña, yo quiero ser arqueóloga. El resto, pues sí, lo común, médicos, futbolistas, pues Las profesiones que más sin se desmeritar una profesión frente a la otra. Simplemente que esta niña dijo, yo quiero ser arqueóloga. Ella tenía cierta sensibilidad con el territorio, con el lugar donde vive. Y uno pensaría, hombre, en la tierra del siempre volver, donde hay un museo abierto, donde hay infinidad de cosas que hacen referencia a los petroglifos, que hacen referencia a la cultura afrocolombiana, todo esto, indígena, deberían surgir más personas así. Y es precisamente para responderte la pregunta, y es porque no nos orientan desde pequeños a pensarnos, hombre, yo voy para allá, o mira, esto es lo que hay en tu entorno, fácil, de acá deben existir muchas personas con capacidades de estudio e investigación sobre la naturaleza, sobre el agua, sobre el arte rupestre, todo este tipo de cosas. Y entonces nos llegan un montón de cosas, de información, de contenidos desde afuera, que nos dicen, entonces usted tiene que ser futbolista, usted tiene que parecerse a Cristiano Ronaldo. Pues si vas a la realidad y cuando te miras, pues son muy diferente a Cristiano Ronaldo. Entonces los pelados se van frustrando desde pequeños y no se van sintiendo motivados con lo que ven en el entorno cercano. No se van sintiendo motivados con lo que tienen a la mano, porque quizás eso otro les vende un espectáculo, les vende una cosa impresionante, súper fácil, pues que ellos piensan que es fácil. Cuando tú hablabas, por ejemplo, ahorita, de que es que la educación hoy en día es gratis, ellos piensan que es gratis, pero en realidad no hay nada gratis. Pues eso lo paga la mamá de uno. Claro, pero no, cuando hablo yo de gratis, y eso pues para que las personas que nos están viendo, cuando hablamos de gratis es que la gratuidad en pensión no se conseguía antes, ni siquiera en las escuelas públicas, porque
porque la gratuidad es de hace muy poquito, o sea, para tener esa cobertura y ese acceso a la educación, yo pienso que en este momento es más fácil que antes. Es que antes había muchísimo menos cupos en escuelas y había muchas personas que se quedaban por fuera. En este momento yo pienso que ese es un esfuerzo de todos los gobiernos, desde el nacional, el departamental y el municipal, de poder tener esa cobertura para todos los estudiantes y de alguna manera se reciben a todos los estudiantes que se merecen estar en una institución, porque también valga la aclaración que hay personas que de pronto han hecho tantísimas cosas que en las instituciones no saben qué hacer con ellos, ¿cierto? Pero para que no nos desviemos del tema, Jonathan, a ver, cuando tú dices que tienen tanta información y que tienen tanta facilidad en la tecnología y en las cosas, eso en vez de favorecer, ¿tú crees que desfavorece o estoy utilizando un término malo y tú nos quieres precisar? Porque también hace falta que los jóvenes sepan que la educación hace parte fundamental de ese proyecto de vida de cada ser humano. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? Yo creo que va más por ese último punto que tú planteas. La educación hace parte de lo que uno es, ¿cierto? Claro. Y uno no se educa solo cuando llega a quinto o cuando llega a 11 y ahí quedó educado, no. Es un proceso constante. Y muchas mamás me han dicho, no, es que ya me va a graduar el niño. Bueno, ¿y después de que gradúa qué? Pues la cosa no termina ahí. Ah, es que ya va a ser mayor de edad. Bueno, ¿y qué pasa cuando es mayor de edad? Ahí empieza lo duro, ahí empieza lo difícil. Ahí hay una cosa fundamental y es que en la gratuidad no nos hacen referencia sobre que esto, por ejemplo, este lugar como el parque educativo hace parte de lo que nosotros pagamos como impuestos, claro. Que no, o sea, no es porque sí. Y la educación no debería ser solo gratuita y quizás también con temas de merecimiento para los más pequeños, sino que empezás a crecer y claro, salís de 11 y te encontrás con un escenario mucho más complejo, más difícil, que no te motiva. Entonces vos hablabas del tema tecnológico. Frente a eso, por ejemplo, la Gobernación de Antioquia en este momento plantea un proyecto que es el de bachillerato digital y es completamente virtual. Hay un acompañamiento de los colegios que es básicamente con la certificación y un acompañamiento, digamos, constante de cómo vas, pero es totalmente virtual. Pero ¿qué pretende, si tú me puedes responder la pregunta, qué se pretende, si nosotros uno de los problemas que tenemos es cómo ocupar los tiempos y los espacios de la juventud para que precisamente no incurran en otros hábitos dañinos para ellos y para la sociedad en general? ¿Qué se pretende en tu concepto con este bachillerato virtual? ¿Y quiénes podrían acceder a él? ¿Qué nos puedes informar de eso? La tecnología en general es un arma de doble filo, sí. O sea, tiene que estar bien orientada y nosotros todavía no estamos preparados para la virtualidad, por ejemplo, como lo plantea este proyecto así tan fuerte. Es un proceso, tiene que ser un proceso y seguramente va a ser así, de alfabetización, paso a paso. ¿Quiénes? Ya sería mirar como en el caso de los nocturnos, como en el caso de los dominicales que tienen cierto reglamento desde la nación. Ya existen pues unas leyes alrededor de esos temas, pero puntualmente es saber orientar eso. O sea, es que vos puedes tener las herramientas, pero la motivación y el saber llegar, eso es importante. O sea, no es lo mismo que a mí me digan algo, que me den una orden, por ejemplo, en la casa, Jonathan, vaya, extienda la ropa, me la den gritando por allá desde lejos, a que me miren a los ojos, Jonathan, vaya, organice la ropa, si me hace el favor, para esto, por esto y por esto, o para esto, vea que es su ropa, vea que es que eso no lo lavó el Espíritu Santo, el agua, la luz, yo gasté tiempo, pero es en serio, es en serio. A ver, pero no, ahí debo entender con tu respuesta que es que no es lo mismo o que es mucho mejor el estudio presencial que el virtual en tu concepto. En mi concepto es importante el presencial. Ajá. Es importante el presencial. La virtualidad servirá para llegar, por ejemplo, al tema rural, que es bien complejo, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que se necesita el acompañamiento. Es como la motivación cuando vos estás en el colegio, vos necesitas la motivación de tus papás. Claro, que te pregunten cómo te fue el día de hoy, qué hicieron. Ah, no, me fue bien. Bueno, y entonces, pues, ¿le fue bien es qué? ¿Cómo te fue realmente? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Qué aprendió? Un papá casi no le pregunta a los hijos qué aprendió hoy. Ahí volvemos al tema que tú mencionaste hace un ratico y es que
el acompañamiento familiar es importantísimo. Yo diría que el acompañamiento familiar, pues si vamos a hablar de porcentualidades, el acompañamiento familiar, si es menor a un 80%, tiene mucho riesgo de fracasar el estudiante. ¿Tú qué piensas? Pues cuando hablamos de acompañamiento, no quiere decir que es que con eso se tenga ganada el estudio o la parte académica, no. Todos tenemos que poner del esfuerzo, pero que es tan importante como tú lo dices, cuando el papá le preguntaba a uno cómo te fue, qué hiciste, incluso que el papá se sentaba con uno a ayudarle a hacer una tarea o a por lo menos saber qué era, pero ahora eso ha rebajado muchísimo, Jonathan. Vuelvo y te pregunto, con tus compañeros o con tus grupos con los que te reúnes, que es la juventud, ¿qué experiencias te han contado de eso? Si tienes alguna anécdota que nos puedas relatar. Pues hay una puntual, por ejemplo, del caso de una persona del municipio que pues la echaron de la casa. ¿Por qué? La echaron de la casa por comportamiento, ¿cierto? Pero más allá de eso, a la familia no le importó si seguía o no seguía estudiando. Se fue para Medellín a mirar a ver qué, pues, tuvo la suerte que una tía la recibió para que le ayudara a cuidar los niños, no hacía absolutamente nada y estuvo por fuera más o menos un año largo. Le fue muy mal, pues, es un adolescente, es una persona en proceso de construcción de identidad, todavía como buscando qué es lo que quiere en la vida. Entonces imagínate vos a los 15 años estar por fuera de tu casa, sin estudiar y en una ciudad, pues que es un poco más expuesto, más suelto todo, nadie te saluda, nadie te reconoce, no importas, es más complejo el asunto. Durante ese año esta persona, digamos que de alguna otra forma reflexionó, pero en efecto tuvo que volver a su familia, tuvo que volver a su casa, tuvo que pedir disculpas y seguramente en la familia también tuvieron que, hombre, sí, calmémonos, no nos podemos dar tan duro, pues sos mi hija, yo soy tu mamá, démonos suavecito. Y más allá de eso es saber afrontar los problemas. Nosotros tendemos a que por cualquier cosita entonces me voy del colegio porque es que el profesor no me quiere, porque es que no, la cosa no funciona. Es más, yo por ejemplo tenía problemas cuando llegué a estudiar acá con mi profesora de inglés. Un año entero, y yo venía de un proceso interesante alrededor del inglés, y un año entero tuve problemas con ella. Durante ese año no estudié inglés, hablando una cosita ahí puntual, no estudié inglés, el que perdió fui yo. Claro. O sea, el que dejó de aprender fui yo, no la profesora yo no sé dónde estará, de estar feliz, yo qué sé, pero el que perdió fui yo. Esta nena entendió que durante este año largo que estuvo por fuera, la que perdió fue ella, la que se desescolarizó, la que retrocedió un poquito en su proceso académico, y más que en su proceso académico es en la formación como persona, porque es que uno al colegio no solo va a aprender unas letras y unos números, uno va a aprender a convivir, a manejar unas emociones, a compartir con otras personas, a construir una identidad, y lo mismo va pasando a medida que vas creciendo en ese colegio. Entonces han sido muchas, cuando vos vas por ejemplo a grupos como Sexto, encontrás pelados muy solos, demasiado solos, que pues, contemplan el colegio como un lugar donde uno va como a parchar, como a estar con los amigos, a ver qué. A ver cómo les pasa el tiempo. Y el tema es más desde lo motivacional y desde la casa. Si a mí desde pequeño me dicen, bueno, ¿vos qué querés ser en la vida? Vos te vas proyectando, ¿yo qué quiero ser? Digamos que hoy quiero ser profesor y mañana sueño con ser científico y mañana sueño con ser médico. Pero que desde pequeño te vayan estimulando eso. Pero un pelado de Sexto que le digan yo qué quiero ser y que él no tenga la más mínima idea, o que nunca le hayan preguntado, o que nunca lo haya dimensionado, es muy complejo. Pero Jonathan, ¿tú qué crees que por qué se da eso? ¿Por qué esa falta de acompañamiento de la familia? ¿Tenemos dificultades de comunicación porque por falta de capacidad académica o por falta de comunicación o por desconocimiento de la familia? ¿Qué crees tú que da esa falta de acompañamiento de la familia con los hijos? Yo creo que son muchos factores, influyen muchos factores. Influye el factor comunicacional, no nos sabemos comunicar con nuestros hijos.
lo que te decía ahorita, pues, mirarlo a la cara para decirle algo, ni siquiera para regañarlo o para darle una recomendación, simplemente para decirle algo. Es básico, es como una forma de respetarlo a él y que él aprenda a respetarme a mí. Eso como un factor. Otro puede ser el nivel educativo. En muchas de nuestras familias apenas esta camada de muchachos lograron el bachillerato. Entonces todavía, por ejemplo, el pensar en la universidad todavía no está como en el directorio de las familias, todavía no está como contemplado. Si puede, si de pronto, si le da. Entonces, por ejemplo, el acceso a ese tipo de educación todavía es para el que puede económicamente. Es más, y hay muchos que pueden económicamente y todavía no lo tienen contemplado precisamente por eso, porque en las familias todavía no hemos llegado a ese grado de escolarización como para decir, hombre, por ejemplo, en mi caso, yo tenía la presión. Todos mis tíos habían estado en la universidad, todavía había uno que estaba cursando Derecho, por ejemplo. Entonces, para mí, yo tenía que seguir ahí, y punto. Y no es el único camino, porque seguramente no es el único camino quedarse estudiando toda la vida y estar ahí tan, pero sí es muy importante. Bueno, Jonathan, entonces ahí como para que vamos cerrando el tema, ¿qué podemos hacer para evitar o cómo hacemos para, no, más que evitar, incentivar a las familias en ese acompañamiento y a los estudiantes a que, porque es que la única salida, pues la única no, pero yo sí digo pues que es la principal salida, no de la pobreza, pero sí de la independencia, por lo menos de la independencia intelectual y de la libertad como seres humanos, es el estudio, en mi concepto. ¿Qué piensas tú que le podemos decir a nuestras familias y a nuestros jóvenes para evitar esa deserción? ¿Qué podemos hacer entre todos? Bueno, pues como instituciones generar espacios, escenarios protectores para los muchachos. El colegio tiene que ser un lugar bacano, un lugar donde el pelado se sienta bien, donde los profesores no lo señalen, donde los directivos, los mismos compañeros no lo señalen, un lugar donde el muchacho se sienta bien, como familia. Discúlpame, pero eso incluiría que los profesores o los docentes tendrían que estar también capacitándose permanentemente, sí, claro, en comunicaciones y en formas de trato con sus estudiantes. Yo, por ejemplo, considero que el trabajo del docente es el más complejo de todos, porque tiene la responsabilidad encima de formar otras personas y o sea, vos puedes tener muchos conocimientos, vos puedes ser una persona muy tesa, pero lograr transferir esos conocimientos de forma adecuada a un niño o a un joven en proceso de crecimiento y que el joven se motive, me parece de los trabajos más complejos que hay. Entonces, claro, esa persona tiene que estar capacitándose constantemente. Es un reto para el docente y también para las instituciones estar como retroalimentarnos todo el tiempo. Ese como uno de los aspectos más importantes. Otro desde lo familiar es tratar de garantizar escenarios con los muchachos. Hombre, respetemos por lo menos el día domingo, que es para compartir en familia. Respetemos por lo menos la hora de la comida. Por lo menos el espacio para reír, para molestar, de pronto en la cama viendo televisión, listo, muy chévere, hagámonos cosquillas un ratico, con el hijo, con la hija, riámonos, sentámonos bien, compartamos, eso es muy importante. Se puede, por ejemplo, con los niños que apenas están creciendo, hombre, sentarse a contarle un cuento. Luego crecemos y es que el niño me está perdiendo español. ¿En qué grado está? En 11. Ay, ¿desde cuándo? Ya es de sexto. Ah, pero ¿cómo así? Y te estás preocupando apenas en 11 por esa situación. ¿Y cuándo, en qué instante de la vida vos te sentaste con el niño a leerle un cuento? Y es inspirarle como que es que a vos te gusta y como vos sos el padre de familia, vos sos el referente más importante, o el hermano, o el tío, o el abuelo. Ellos copian mucho de esos referentes. Entonces, si lo ven a uno, que uno no es ni amante de la lectura, que uno no le interesan los números, las matemáticas, que escuchan todo el tiempo que las matemáticas son malucas, ellos van a decir lo mismo. Y va a seguir la cosa así. Y cada vez quizás va a ser un poco más grande, porque es como una bola de nieve que baja de una montaña y se va volviendo más grande, porque ellos replican. Ellos replican todo lo que saben. Es tratar de acompañar, es tratar de estar ahí lo que más se pueda. No ser digamos, un padre, una madre que esté ahí encima. No se trata de eso, se trata de orientar, porque esa es la labor del docente precisamente y del padre de familia, porque
en el caso de los papás, pues los hijos no le pertenecen, por ejemplo, pero sí se pueden orientar de la mejor manera posible y hacer las cosas con amor. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. Básico, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Yo quiero dejar como un mensaje para nuestras familias y para nuestros estudiantes, y es que recuerden que en el mejor de los casos, cuando los jóvenes dejan de estudiar, en el mejor de los casos se consiguen un empleo. Ese empleo de pronto puede ser de muy bajo nivel y puede que sea bien remunerado, pero eso nos acarrea situaciones difíciles en la vida, en la adultez, porque cuando no nos preparamos académicamente, que como digo yo en mis charlas, es lo único que a uno no le quitan, lo que uno lleva aquí. Eso va con uno y eso camina con uno en todas las condiciones, en todas las sociedades y en todos los sitios. Entonces, cuando uno no se capacita, tiene mucho que perder, no solamente como persona, sino para la sociedad, porque es muy poquito lo que podemos aportar como seres humanos cuando no nos capacitamos, porque cada día, Jonathan, es más exigente el grado de educación que podamos tener para poder alcanzar un buen empleo. ¿Tú qué piensas de eso? Ya para concluir, porque ya nos están haciendo señitas. Por ejemplo, pues en el caso mío, que soy un joven, 26 años, el tema, por ejemplo, la jubilación es un tema complicadísimo. Y tengo pues ya alguna experiencia, algunas cosas, pero uno sabe, por ejemplo, que uno está, y digamos la generación de nosotros, con dificultad puede aspirar a una pensión, y eso que tratando de escalar lo que más se pueda, estudiando, siendo juicioso, con dificultad puede garantizar una vida digna más adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, las personas que nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias por su atención. Jonathan, muy querido, muchas gracias por haber aceptado la invitación.